La violencia golpea nuevamente al estado de Guanajuato. Un hombre fue ejecutado y posteriormente incinerado al interior de su vehículo en plena vía pública de Irapuato, en un ataque que evidencia la brutalidad con la que operan las células criminales en la entidad. Los hechos ocurrieron durante la tarde de este domingo, generando alarma entre habitantes de la zona que presenciaron el despliegue de cuerpos de emergencia. De acuerdo con reportes preliminares, el incidente se registró en calles del municipio de Irapuato, una de las ciudades más afectadas por la violencia del crimen organizado en Guanajuato. La víctima circulaba a bordo de su automóvil cuando fue interceptada por sujetos armados que abrieron fuego contra el conductor. Los disparos impactaron directamente al hombre, quien quedó sin vida al volante de su unidad. Sin embargo, los agresores no se limitaron a ejecutar a la víctima. Testigos de la zona reportaron que los atacantes procedieron a rociar combustible sobre el vehículo y le prendieron fuego, incinerando el cuerpo del conductor en el interior del automóvil. Las llamas consumieron rápidamente la unidad, dejando una escena que habitantes de la colonia describieron como impactante y aterradora. Los primeros reportes del ataque llegaron a las autoridades alrededor de las 5 de la tarde. Vecinos del área alertaron a servicios de emergencia tras escuchar los disparos y observar las columnas de humo negro que se elevaban desde el vehículo en llamas. Elementos de la Policía Municipal de Irapuato fueron los primeros en arribar al lugar, seguidos minutos después por bomberos y paramédicos. Los equipos de bomberos trabajaron para controlar el fuego que había consumido casi por completo el automóvil. Una vez sofocadas las llamas, personal de emergencias confirmó la presencia del cuerpo calcinado en el asiento del conductor. La escena fue acordonada de inmediato para permitir el trabajo de peritos forenses y criminalistas, quienes iniciaron las primeras investigaciones para documentar las circunstancias del crimen. La identidad de la víctima no ha sido revelada oficialmente por las autoridades, quienes trabajan en su identificación mediante estudios forenses. El nivel de daño causado por el fuego complica el proceso de identificación, lo que podría requerir análisis adicionales como pruebas de ADN o revisión de registros dentales. Familiares de personas desaparecidas en la zona han sido contactados por las autoridades para descartar posibles coincidencias. El vehículo incendiado, cuyos datos de identificación también fueron consumidos por las llamas, fue trasladado a un corralón oficial como parte del material de evidencia. Peritos balísticos revisaron minuciosamente la zona en busca de casquillos percutidos que pudieran proporcionar información sobre el calibre y tipo de armas utilizadas por los agresores. Hasta el momento, no se ha proporcionado información específica sobre la cantidad de proyectiles disparados ni sobre el armamento empleado. Habitantes de la colonia donde ocurrió el ataque expresaron su preocupación por el incremento de la violencia en Irapuato. Varios vecinos mencionaron que este tipo de ejecuciones se han vuelto cada vez más frecuentes en diferentes sectores de la ciudad, generando un clima de inseguridad permanente. Muchas familias han modificado sus rutinas diarias, evitando salir durante ciertas horas o transitar por zonas consideradas de alto riesgo. Testigos del área, que prefirieron mantener su anonimato por temor a represalias, describieron momentos de pánico cuando escucharon los disparos. Algunos comerciantes cerraron sus negocios de inmediato, mientras que otros se refugiaron en el interior de sus establecimientos. La zona permaneció prácticamente vacía durante las siguientes horas, con residentes que optaron por permanecer en sus hogares hasta que la presencia policial se incrementó en las calles circundantes. Según diversas fuentes, el método de quemar a las víctimas tras ejecutarlas es una práctica utilizada por células del crimen organizado con múltiples propósitos. En primer lugar, busca dificultar la identificación de la víctima, retrasando las investigaciones y complicando el trabajo de las autoridades. En segundo lugar, representa un mensaje de intimidación tanto para grupos rivales como para la población en general, demostrando el nivel de violencia que están dispuestos a ejercer. Este tipo de ejecuciones con características particularmente violentas se ha documentado en diversas entidades del país donde operan células del crimen organizado. La incineración de cuerpos no solo tiene fines prácticos relacionados con la eliminación de evidencia, sino que también funciona como una herramienta psicológica de terror. El impacto visual y emocional de estos crímenes genera una percepción de vulnerabilidad entre la población que puede favorecer los intereses de los grupos criminales. Irapuato se ha consolidado como uno de los municipios más violentos de Guanajuato, estado que desde hace varios años encabeza las estadísticas nacionales de homicidios. La disputa territorial entre el Cártel de Santa Rosa de Lima y el Cártel Jalisco Nueva Generación ha convertido a varias ciudades de la entidad en escenarios de constantes enfrentamientos, ejecuciones y ataques contra la población civil. El Cártel de Santa Rosa de Lima, originario de Guanajuato,
fue durante años la organización criminal dominante en la región, dedicándose principalmente al robo de combustible de ductos de Pemex, conocido como huachicoleo. Sin embargo, la llegada del cártel Jalisco Nueva Generación al estado desató una guerra sangrienta por el control de plazas estratégicas, rutas de trasiego y actividades ilícitas como el narcomenudeo y la extorsión. Irapuato representa un punto estratégico en esta disputa debido a su ubicación geográfica y su importancia económica. La ciudad cuenta con un corredor industrial importante y se encuentra en rutas clave que conectan diferentes regiones del Bajío. El control de estas zonas permite a los grupos criminales no solo operar sus negocios ilícitos, sino también cobrar derecho de piso a comerciantes y empresarios locales. La actividad industrial de Irapuato, que incluye empresas manufactureras, comerciales y de servicios, se ha visto severamente afectada por las actividades del crimen organizado. Empresarios de la región han denunciado de manera anónima el incremento en las extorsiones, con grupos criminales que exigen pagos mensuales a cambio de permitir la operación de negocios. Quienes se niegan a cooperar enfrentan amenazas directas, vandalizaciones o incluso ataques violentos. Las ejecuciones en vía pública se han convertido en una constante en Guanajuato. Durante los últimos años, el Estado ha registrado miles de homicidios dolosos, muchos de ellos relacionados directamente con la guerra entre organizaciones criminales. Las autoridades estatales han implementado diversos operativos de seguridad, desplegando elementos de la Policía Estatal, Guardia Nacional y Ejército Mexicano en los municipios más afectados. Sin embargo, la presencia de fuerzas de seguridad no ha logrado contener completamente la violencia. Los grupos criminales continúan operando con relativa impunidad en varias zonas, ejecutando ataques en pleno día y dejando cuerpos abandonados en calles, carreteras y espacios públicos. La capacidad de respuesta de las autoridades locales se ve rebasada por la magnitud del fenómeno criminal que aqueja a la entidad. El caso de este domingo en Irapuato se suma a una larga lista de crímenes violentos registrados en las últimas semanas en Guanajuato. Apenas días atrás, se reportaron múltiples ejecuciones en diferentes municipios del estado, incluyendo Celaya, León y Salamanca. En varios de estos casos, las víctimas presentaban signos de tortura o fueron abandonadas con mensajes amenazantes dirigidos a grupos rivales. La estrategia de terror empleada por las células criminales busca no solo eliminar a objetivos específicos, sino también generar un clima de miedo que inhiba la colaboración de la población con las autoridades. Los mensajes que frecuentemente acompañan a los cuerpos ejecutados advierten a rivales sobre las consecuencias de operar en territorios controlados, mientras que la brutalidad de los métodos busca disuadir cualquier intento de resistencia. Expertos en seguridad han señalado que Guanajuato enfrenta un fenómeno criminal complejo que requiere estrategias diferenciadas según las características de cada región. Mientras que en algunas zonas predomina el conflicto por el control de rutas de trasiego de drogas sintéticas, en otras la disputa se centra en actividades como el robo de combustible, la extorsión a comerciantes o el control del narcomenudeo en colonias específicas. Las autoridades estatales han reiterado su compromiso con el combate al crimen organizado, anunciando la implementación de nuevos operativos y el fortalecimiento de las corporaciones policiales. El gobierno de Guanajuato ha invertido recursos en equipamiento, capacitación y aumento de elementos en las principales ciudades. Sin embargo, analistas de seguridad señalan que la estrategia debe incluir no solo presencia policial, sino también trabajo de inteligencia para desarticular las estructuras criminales desde su base. Los operativos conjuntos entre diferentes corporaciones han permitido la detención de decenas de presuntos integrantes de células criminales en los últimos meses. Estas capturas han incluido desde operadores de bajo nivel hasta algunos líderes regionales de grupos delictivos. Sin embargo, la estructura fragmentada del crimen organizado en Guanajuato permite que nuevos elementos ocupen rápidamente las posiciones de quienes son detenidos, manteniendo activas las operaciones criminales. El impacto de la violencia en Guanajuato trasciende las cifras de homicidios. La economía local se ve afectada por el clima de inseguridad, con empresarios que enfrentan extorsiones constantes y comerciantes que deben cerrar sus negocios ante amenazas directas. El sector turístico también ha resentido las consecuencias, con visitantes que optan por evitar ciudades con alta incidencia delictiva. Las familias de las víctimas de la violencia enfrentan un proceso doloroso y complejo. Muchas de ellas se ven obligadas a abandonar sus hogares por temor a represalias, convirtiéndose en desplazados internos dentro del propio Estado. La búsqueda de justicia se complica ante la saturación del sistema judicial y los niveles de impunidad que persisten en casos relacionados con el crimen organizado.
La sociedad civil organizada en Guanajuato ha alzado la voz demandando acciones más efectivas por parte de las autoridades. Colectivos de familiares de víctimas, organizaciones de derechos humanos y empresarios han solicitado reuniones con funcionarios estatales y federales para plantear soluciones integrales que aborden las causas estructurales de la violencia. Entre las propuestas se incluyen programas de prevención social, oportunidades económicas para jóvenes en riesgo y fortalecimiento del sistema de justicia. Los programas de prevención del delito han mostrado resultados limitados en Guanajuato, principalmente debido a la falta de recursos suficientes y a la dificultad para implementar estrategias de largo plazo en un contexto de violencia aguda. Las iniciativas dirigidas a jóvenes en riesgo, como talleres deportivos, culturales y de capacitación laboral, enfrentan el desafío de competir con las ofertas económicas que hacen los grupos criminales para reclutar nuevos integrantes. La coordinación entre los diferentes niveles de gobierno resulta fundamental para enfrentar el fenómeno criminal en Guanajuato. La participación del gobierno federal, a través de la Guardia Nacional y Fuerzas Especiales del Ejército, complementa los esfuerzos de las corporaciones estatales y municipales. Sin embargo, expertos coinciden en que la solución no puede ser únicamente de carácter policial o militar, sino que requiere un enfoque multidimensional. El fortalecimiento de las instituciones locales representa otro elemento crucial en la estrategia contra el crimen organizado. La depuración de corporaciones policiales, la implementación de controles de confianza rigurosos y la mejora de las condiciones laborales de los elementos de seguridad son medidas necesarias para contar con fuerzas efectivas y confiables. La infiltración del crimen organizado en algunas corporaciones ha sido documentada en diversos casos, debilitando la capacidad de respuesta del Estado. El sistema de justicia también requiere reformas profundas para garantizar que los casos de violencia sean investigados y procesados de manera efectiva. La saturación de las fiscalías, la falta de personal especializado y los recursos limitados han generado rezagos importantes en la procuración de justicia. Muchos casos permanecen sin resolver durante años, contribuyendo a la percepción de impunidad que prevalece en la entidad. El ataque de este domingo en Irapuato refleja la persistencia de la violencia extrema en Guanajuato. La ejecución seguida de la incineración del cuerpo representa uno de los métodos más brutales empleados por células criminales, evidenciando el nivel de descomposición social y la urgencia de implementar estrategias efectivas que devuelvan la paz a la entidad. Mientras las investigaciones continúan para esclarecer las circunstancias del crimen y la identidad de los responsables, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato mantiene abiertas las líneas de denuncia para recibir información anónima que pueda contribuir a la resolución del caso. Las autoridades han ofrecido garantías de confidencialidad para quienes proporcionen datos relevantes sobre este y otros casos de violencia en la región. La situación en Irapuato permanece tensa tras el ataque. Elementos de seguridad incrementaron sus patrullajes en la zona donde ocurrió la ejecución, así como en otros sectores considerados de alto riesgo. La presencia policial busca disuadir nuevos actos violentos y brindar una sensación de seguridad a los habitantes, aunque la efectividad de estas medidas continúa siendo cuestionada por una población que reclama resultados concretos. El caso se integra al expediente de homicidios dolosos que la Fiscalía Estatal mantiene activo para Irapuato. Las autoridades trabajan en establecer posibles conexiones entre este ataque y otros eventos violentos registrados recientemente en el municipio, buscando identificar patrones que permitan determinar qué célula criminal pudo haber sido responsable de la ejecución. Los análisis forenses del vehículo incendiado podrían proporcionar información valiosa para la investigación. A pesar del daño causado por el fuego, los peritos buscarán recuperar evidencia como restos de proyectiles, huellas dactilares en superficies protegidas o cualquier elemento que permita vincular el crimen con casos previos. El trabajo de inteligencia complementará estas acciones, analizando los movimientos de células criminales en la zona durante las horas previas al ataque. La comunidad de Irapuato enfrenta el desafío de mantener su cohesión social en medio de la violencia constante. Organizaciones vecinales y líderes comunitarios trabajan para promover la denuncia ciudadana y la colaboración con autoridades, aunque el temor a represalias limita significativamente la participación. La construcción de confianza entre la población y las instituciones de seguridad es un proceso largo que requiere no solo garantías de protección, sino también resultados visibles en el combate a la impunidad. La violencia en Guanajuato representa uno de los mayores desafíos de seguridad pública para el gobierno mexicano. La entidad requiere no solo de operativos inmediatos para contener los brotes de violencia,
sino de una estrategia integral de largo plazo que atienda las causas sociales, económicas e institucionales que han permitido el arraigo del crimen organizado en la región. Los próximos días serán determinantes para conocer los avances en la investigación de este caso. La Fiscalía Estatal ha comprometido recursos especializados para esclarecer el crimen, mientras que las corporaciones de seguridad mantienen operativos permanentes en Irapuato y municipios aledaños. La presión social por resultados crece conforme se acumulan casos sin resolver y la violencia continúa cobrando víctimas en toda la entidad. Mientras tanto, la población continúa exigiendo acciones concretas y viviendo con el temor de convertirse en la próxima víctima de una guerra que no les pertenece pero que afecta directamente su vida cotidiana. El camino hacia la pacificación de Guanajuato se presenta largo y complejo, requiriendo no solo voluntad política, sino también recursos suficientes y estrategias probadas que permitan recuperar territorios controlados por el crimen y devolver la tranquilidad a miles de familias que merecen vivir sin miedo.